Buenos días. Vamos a hablar de la cacería que quieren hacer con la familia del presidente del gobierno. Todavía no han ido a por sus hijas, pero no me extrañaría, sabiendo la catadura moral que tiene la pocilga del PP y Vox, porque realmente los cerdos viven en pocilgas, y contra más miserables, más cerdos. Pasemos página. Hablemos de la persecución judicial contra el presidente Sánchez. He leído un artículo de Javier García Fernández, del día 26 de julio, que más o menos nos viene a decir, con pocos días de diferencia, se han conocido varias noticias de contenido muy próximo. La imputación de la esposa del presidente, la imputación por los mismos motivos al rector de la Universidad Complutense de Madrid, las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional sobre los juicios de los seres de Andalucía, que fue la mayor cacería que ha habido en contra de otro partido político, para acabar la providencia del juez Pringado, padre de una concejal del PP de la periferia rica de Madrid, para que el presidente del gobierno declare oralmente y no por escrito como corresponde por su condición de presidente del gobierno. Providencia que expresa toda la carga humillante que ya había desplegado Pringado en alguna resolución anterior. La providencia de Pringado ha hecho sacar los diques que encauzan el ordenamiento jurídico y ha creado una grave crisis jurídica con gran incidencia política. Antes de comentar políticamente la última providencia de Pringado, se podría preguntar en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid cómo lleva este tal Pringado su juzgado, especialmente en plazos de resolución de los asuntos. Hay que recordar que al fin el Tribunal Constitucional ha subsanado las dos sentencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo que habían condenado a graves penas a varios consejeros del gobierno andaluz por el delito de aprobar un proyecto de ley de presupuestos para su remisión al Parlamento de la Comunidad Autónoma y hacer que se cumpliera la ley que se había aprobado en ese mismo Parlamento. Por todos, por los del PSOE y por los del PP. Cuando se dictaron ambas sentencias, algunos juristas, Pérez Royo, Tomás de la Cuadra Salcedo, todos los que tenían dos dedos de frente y habían estudiado Derecho, no los que habían pasado por la facultad y habían salido de la misma manera que entraron, sino los que habíamos estudiado Derecho. Y a mí me costó más de un disgusto tener que convencer a amigos que no tienen ni puñetera idea de Derecho que lo que se estaba haciendo era una cacería. Pues bien, Javier Pérez Royo, Tomás de la Cuadra Salcedo y muchos más, ya señalamos la aberración, la dimensión torticera de unas sentencias que se inventaron un tipo penal inexistente y judicializaron actos políticos jurídicamente neutros que no podrían generar ninguna responsabilidad penal para quienes los adoptaran. Los que cumplen la ley no son delincuentes. Es así de simple, así de sencillo y simple. Hacía años que algunos de nosotros habíamos destacado el carácter de persecución política contra el PSOE en el caso de los ERE. En una trayectoria que iniciaron José María Aznar y Alianza Popular, como ya os he comentado otras veces, con Demetrio Madrid en el 86. El Tribunal Constitucional ha restablecido en sus derechos vulnerados a los condenados por el caso ERE, pero esas sentencias liberadoras han dejado un regusto muy amargo a todos los demócratas porque son la confirmación de la actuación política de cacería torticera y de una parte del Poder Judicial claramente escorado a la derecha, no, a la ultraderecha. Desde la década de los 80, cada vez practica más la labor de destrucción de los gobiernos de la izquierda en este sentido, y si no contra los candidatos que les molestan.
El último ejemplo del trabajo de destrucción de gobiernos por medios judiciales ha sido la reciente providencia de Pringado para someter a interrogatorio al presidente del gobierno en calidad de testigo. Vistas las anteriores actuaciones de este presunto juez, pocas dudas puede caber para que Pringado lo convocara como testigo en la antesala de declaración de una persona como imputado. Si bien, en este caso, esa imputación no está a disposición de Pringado, sino que por la condición doble del presidente Sánchez, miembro del gobierno y diputado, la imputación correspondería al Tribunal Supremo previa autorización del Congreso. Si no fuera por ese gran óbice procesal, Pedro Sánchez podría salir del interrogatorio en condición de imputado. Pero no solamente eso, es que Pringado se atreve a poner día y hora y a decir que va a ir a la Moncloa y un día antes para prepararlo todo y tal. Vamos a ver, el martes hay Consejo de Ministros y además el martes el presidente viaja por la mañana a Mallorca. ¿Quién se cree el pringado que es para alterar la agenda del presidente del gobierno? Si la Audiencia Provincial de Madrid actúa conforme a derecho, la providencia del magistrado pringado ha de ser anulada, pero la conjura contra el gobierno ha prendido en todas las instancias judiciales. La providencia de Pringado ha hecho saltar los diques que encauzan un ordenamiento jurídico y ha creado, a mi juicio, una grave crisis jurídica con gran incidencia política. La crisis estrictamente jurídica se ha explicado en los medios de prensa honestos y en otros como ABC, El Mundo y La Razón han dado versiones tergiversadas, manipuladas para confundir a sus lectores, si es que tienen lectores, que eso ya es otra cosa. Es una nueva extravagancia judicial, como dijo El País en su editorial del 23 de julio, y su explicación ha de ser muy rápida. Si el presidente había de conocer alguna actuación fraudulenta de su esposa, esa actuación tiene un punto de conexión con su condición de presidente, por lo que su declaración como testigo debería hacerse por escrito y no con la absurda parafernalia que ha preparado el pringado. Ya tiene delito encargar a los servicios de la presidenta Díaz Ayuso y no a los del Consejo General del Poder Judicial que inspeccione la informática de la Moncloa. ¿Pero quién se ha creído pringado que es? Pretende que la declaración, o su negativa, se grabe y sin confesarlo se difunda, con la carga de reproche y descrédito que tiene esas conductas ante la opinión pública. Adicionalmente, someter al presidente a la humillación de ser inspeccionado por los servicios de Díaz Ayuso. Recordemos que Díaz Ayuso es íntima amiga de la hija de Pringado, que es concejala del PP. Tales aberraciones procesales, que no tienen respaldo en la legislación vigente, deberían ser anuladas por el Tribunal Superior a Pringado. Pero hoy todo es dudoso. Por poner un ejemplo, si el asunto se recurriera ante cierta sección de la Sala Tercera, con seguridad daría la razón al magistrado en su operación, pues hay una sección que, por motivos personales de alguno de sus miembros, ha declarado la guerra al gobierno. Si la Audiencia Provincial de Madrid actúa conforme a derecho, la providencia de Pringado ha de ser anulada. Pero la conjura contra el gobierno ha prendido en todas las instancias judiciales y no es posible saber si un asunto va a caer en manos de magistrados politizados que han dejado el derecho por la política, o que simplemente no fueron a clase y les aprobaron pagando. El nuevo Consejo tiene que amparar a las víctimas de estas operaciones desestabilizadoras a las que se arrastra ante la opinión pública, cuando no a alguna prisión. No sería el primer juez que fuera a prisión. Pero más allá de los perfiles jurídicos de la operación hay un hecho político que conviene señalar. En la opinión pública progresista empieza a calar la idea de que hay una conjura judicial contra el gobierno. No es que empiece, es que estamos seguros, porque no tienen otra.
Feijóo es el inepto de nacimiento, que como no sea de esta manera, es imposible que haga nada. Ya lo hizo en Galicia. ¿Por qué no lo iba a repetir ahora? También lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy. Mejor dicho, hay la enésima conjura de la derecha que al fracasar en las elecciones a Cortes de hace un año, ha elegido la vía judicial no de oposición, que ya sería grave, sino de destrucción del gobierno, y esa inquietud se cierne sobre toda la carrera judicial, a la que la opinión pública progresista empieza a mirar con la misma desconfianza que la opinión pública miraba en el 36 a las Fuerzas Armadas. El tema es grave, porque el Poder Judicial se mezcla en política, y la politización, que con tanto cinismo denuncia la derecha política y la derecha judicial, y porque la conducta desestabilizadora de una minoría impregna la imagen de toda la carrera judicial. Por eso la primera labor del próximo Consejo General del Poder Judicial ha de ser encauzar este poder hacia vías democráticas, no desestabilizadoras. El nuevo Consejo tendrá que ejercitar sus funciones disciplinarias para que las conductas que salen de la función jurisdiccional y se enmarcan en la lucha política tengan el necesario correctivo. No se puede utilizar la toga contra el gobierno legítimo y que la operación no tenga ningún coste para sus autores. El nuevo Consejo de consumo con el gobierno ha de tipificar conductas desestabilizadoras por parte de los titulares de ciertos poderes públicos y llevarlas al Código Penal. Y sobre todo tiene que amparar a las víctimas de estas operaciones. Operaciones desestabilizadoras a las que se arrastra ante la opinión pública cuando no a alguna prisión. Una labor de limpieza, de reconducción de cauces, que nunca debieron desbordarse, que tardará tiempo, pero que debe iniciarse el mismo día en que se constituya el nuevo Consejo. Es fácil tipificar esos delitos, porque tenemos los motivos y las causas y lo que se pretende. Hay que tipificar un par de delitos y añadirlos al Código Penal que tengo ahí detrás y que vaya directamente a esa gentuza para que se lo piensen un par de veces, porque ahora hacer una querella contra un juez e intentar que esa querella sea admitida, que además de ser admitida se lleve a trámite, se instruya, haya juicio y se le condene, nos pueden dar las uvas del año 2300 y todavía estaremos aquí. En fin, espero haberos aclarado un poquito más de qué va el asunto. Hay que ponerse serio, pero siempre con la Constitución y la ley. Y no depende del Ejecutivo, es decir, del presidente y su gobierno. Depende del presidente y de su gobierno, depende del legislativo, es decir, de todos los diputados que hay en el Congreso y senadores, y depende, sobre todo, del Consejo General del Poder Judicial, que lave la cara de la justicia, que está muy sucia. Chicas, chicos, hasta mañana. Que tengáis buen día.